En el año 509 a.C., Roma expulsó a su último monarca etrusco, dando nacimiento a un régimen que marcó la política occidental. En aquel contexto, se estableció un consejo compuesto inicialmente por aristócratas, destinado a supervisar las decisiones de los magistrados. Desde el siglo V antes de nuestra era, esta asamblea se convirtió en una referencia permanente para orientar la conducción de la ciudad, imponiendo su voz sobre los cónsules, quienes tenían a su cargo las magistraturas ejecutivas. La grandeza de este cuerpo radicaba en su continuidad, pues sus integrantes, una vez admitidos, mantenían el cargo de por vida, lo que les otorgaba influencia a largo plazo. Su origen se hallaba vinculado a la antigua gens patricia, que buscaba mantener control sobre los asuntos comunes tras la caída de la monarquía. Esta transición no fue inmediata ni pacífica, ya que la plebe reclamó participación en decisiones que definían la vida de todos los habitantes. Durante el siglo IV a.C., con la llamada lucha de órdenes, se lograron acuerdos que permitieron que los plebeyos accedieran paulatinamente a las magistraturas y por ende, al propio consejo. La organización republicana encontró en ese equilibrio una de sus características más duraderas. La asamblea no legislaba de manera formal, pero sus decretos, conocidos como senatus consulta, guiaban la práctica institucional con enorme peso. Tales resoluciones regulaban cuestiones de diplomacia, religión, administración provincial y manejo de finanzas. La continuidad de sus sesiones y la experiencia acumulada por hombres que dedicaban su existencia a la política lo convirtieron en núcleo indispensable. Esta característica lo distinguió de otras asambleas populares, que carecían de permanencia y estabilidad. El prestigio acumulado, junto con la influencia cultural y económica de sus miembros, consolidó a este organismo como pilar indiscutible en el corazón de la República Romana. Durante los siglos V y IV a.C., Roma atravesó enfrentamientos sociales que transformaron la estructura política de la República. Tras la instauración de los cónsules, los patricios monopolizaron tanto la toma de decisiones como los principales beneficios, provocando tensiones con la población común. La plebe, excluida de las magistraturas y del propio consejo, inició un movimiento de resistencia conocido como la lucha de órdenes. Este conflicto se extendió por casi 200 años, en los cuales se desarrollaron episodios determinantes, como la creación de los tribunos de la plebe en el año 494 a.C. Estos representantes defendían los intereses de los ciudadanos no aristócratas y podían interceder en caso de abusos. La presión constante permitió que, en el año 367 a.C., la ley Licinia Sestia autorizara el acceso de los plebeyos al consulado, quebrando el dominio exclusivo de la nobleza. Más adelante, en el año 287 a.C., la Lex Hortensia otorgó fuerza obligatoria a las decisiones de la asamblea plebeya, fortaleciendo aún más la influencia popular. Sin embargo, el Consejo Senatorial conservaba su supremacía en materias estratégicas, diplomáticas y financieras. Mientras las conquistas expandían el territorio romano, la integración de los plebeyos en la estructura política no significó una pérdida de poder de la élite, sino una transformación hacia una oligarquía más amplia. La resistencia aristocrática, la negociación constante y la adaptación a las demandas sociales moldearon un sistema de balances único. La tensión entre ambos sectores produjo un cuerpo político robusto, en el cual las reformas se imponían por presión colectiva, pero siempre bajo la mirada atenta del Senado, que conservaba su autoridad en las decisiones trascendentales. Este equilibrio forjado en medio de luchas internas determinó la identidad de la República y sostuvo su funcionamiento a lo largo de siglos de expansión territorial. En los siglos IV y III a.C., la República Romana extendió su influencia más allá del Lacio, enfrentando a pueblos itálicos y, posteriormente, a potencias mediterráneas. La expansión militar exigía acuerdos diplomáticos precisos y negociaciones constantes. El Consejo Senatorial asumió el rol de coordinador principal en tratados, alianzas y embajadas. En el año 264 a.C., al inicio de la Primera Guerra Púnica contra Cartago, este organismo gestionó tanto las declaraciones de hostilidades como la ratificación de pactos con aliados en la península. Los embajadores enviados a ciudades griegas, reinos helenísticos y tribus celtas eran seleccionados dentro de sus filas, garantizando continuidad en la política exterior. Las decisiones no se limitaban a convenios militares, también incluían regulaciones comerciales y religiosos juramentos que legitimaban los compromisos asumidos. Durante la Segunda Guerra Púnica, iniciada en el año 218 a.C., las deliberaciones del Senado resultaron decisivas para asegurar el apoyo de comunidades itálicas frente a la amenaza de Aníbal. La Asamblea gestionó recursos para sostener ejércitos prolongadamente, coordinando tanto flotas como suministros.
Asimismo, reguló la incorporación de provincias tras cada conquista, fijando condiciones de tributo y administración. Este control le otorgaba un papel central en la construcción de un imperio en expansión. El prestigio acumulado a través de misiones diplomáticas consolidó la percepción de que los senadores eran guardianes de la continuidad republicana en los asuntos internacionales. Su influencia se extendía hasta en ceremonias religiosas, ya que los acuerdos exigían rituales avalados por sacerdotes supervisados por la Asamblea. Esta conjunción de funciones convirtió al Senado en el auténtico director de la política exterior, responsable de mantener la cohesión de aliados y de asegurar la estabilidad en territorios incorporados al dominio romano. El Consejo Senatorial no solo gestionaba tratados, también administraba recursos que sostenían el sistema republicano. Durante los siglos III y II a.C., el crecimiento territorial demandó la organización de tributos, contratos públicos y gastos militares. La tesorería, ubicada en el Templo de Saturno, funcionaba bajo supervisión de cuestores, pero la orientación sobre el destino de fondos la determinaban los senadores. Cada decisión sobre asignaciones a legiones, construcción de infraestructuras o apoyo a colonias se debatía en sus sesiones. En el año 149 a.C., se promulgó la Lex Calpurnia, creando una corte permanente para juzgar delitos de corrupción en las provincias, estableciendo precedentes sobre la rendición de cuentas. Esta medida respondía a abusos de gobernadores que, designados por el propio Consejo, manejaban riquezas conquistadas con escasa vigilancia. Las arcas del Estado dependían en gran parte de botines y tributos provinciales, lo cual generaba tensiones entre las élites que disputaban contratos de recaudación. Los publicanos, encargados de recolectar impuestos, obtenían licencias aprobadas por los senadores, convirtiendo esa gestión en fuente de riqueza y de influencia política. Con el incremento de territorios tras las victorias sobre Cartago y Macedonia, la necesidad de distribuir recursos se volvió aún más compleja. Las decisiones sobre construcción de calzadas, distribución de tierras y mantenimiento de templos también quedaban bajo la mirada de la Asamblea. Este control sobre ingresos y egresos otorgaba a sus miembros la posibilidad de condicionar políticas, sostener campañas militares o bloquear proyectos contrarios a sus intereses. El manejo financiero del Senado fue pieza central en la consolidación del dominio romano, al garantizar recursos para sostener legiones, expandir infraestructuras y controlar la administración provincial de manera eficaz y permanente en cada etapa de la República. En el siglo II a.C., los equilibrios alcanzados en etapas previas comenzaron a resquebrajarse. La presión de conquistas externas generó desigualdades dentro de la propia sociedad romana. El Senado enfrentó tensiones crecientes por las reformas agrarias impulsadas por los hermanos Graco. En el año 133 a.C., Tiberio Graco propuso redistribuir tierras públicas para pequeños campesinos, encontrando fuerte oposición entre los senadores, muchos de los cuales habían adquirido vastas propiedades. 5 años más tarde, Cayo Graco intentó profundizar esos cambios, además de implementar nuevas leyes para controlar abusos de gobernadores provinciales. Las resistencias derivaron en episodios violentos que mostraron los límites de la negociación dentro de la República. Las tensiones se agudizaron en el siglo I a.C. con el ascenso de generales como Mario y Sila, quienes desafiaron la autoridad senatorial al recurrir a sus ejércitos como base de poder personal. En el año 82 a.C., Sila impuso su dictadura, incrementando el número de senadores a 600, con el fin de fortalecer su influencia sobre magistraturas y tribunales. Sin embargo, este incremento no resolvió las divisiones internas. La concentración de riquezas en pocas manos, el desequilibrio entre provincias y el uso de la violencia política reflejaban la incapacidad del Consejo para adaptarse a un mundo en expansión. Cada disputa entre facciones debilitaba su cohesión y facilitaba el surgimiento de líderes carismáticos que buscaban imponerse sobre las instituciones tradicionales. La fragilidad revelada en esos años anticipaba transformaciones más profundas que alterarían el destino del régimen republicano y su estructura política. De la estabilidad a la concentración de mando. A finales del siglo I a.C., Roma se encontraba en una encrucijada. Las tensiones acumuladas por reformas frustradas, guerras civiles y rivalidades personales precipitaron una transformación irreversible. El Senado, que había dirigido durante siglos los destinos de la República, se vio superado por el ascenso de figuras con control militar y popularidad extraordinaria. En el año 49 a.C., Julio César cruzó el río Rubicón, desafiando la autoridad senatorial y desencadenando un conflicto que culminó con su nombramiento como dictador perpetuo. Aunque asesinado en el año 44 a.C., su figura simbolizó la ruptura definitiva del equilibrio republicano.
Poco después, Octavio, tras imponerse en la batalla de Accio en el año 31 a.C., recibió el título de Augusto en el año 27 a.C., inaugurando el principado. El consejo no desapareció, pero perdió el papel protagónico que había ostentado desde la expulsión de los reyes. A partir de entonces, la asamblea se convirtió en órgano consultivo subordinado al emperador, encargado de validar decisiones ya tomadas. Sus atribuciones financieras, diplomáticas y administrativas fueron absorbidas por la figura del príncipe, limitando su influencia real. Aunque seguía reuniéndose en la Curia Julia, su papel se redujo a funciones ceremoniales y a mantener una apariencia de continuidad institucional. El tránsito desde un organismo autónomo hacia un consejo subordinado marcó el final de la República y el comienzo de una etapa imperial donde la concentración del mando en una sola persona definió la nueva organización de Roma. El eco inmortal de una institución silenciada. Con el inicio del Principado en el año 27 a.C., el Senado romano ya no era el centro de poder que durante siglos había guiado la República. La Curia Julia, reconstruida y embellecida por Augusto, continuó albergando sesiones, pero su función se redujo a un marco ceremonial en el que se validaban decisiones previamente tomadas por el emperador. Los senadores mantenían prestigio social y acceso a honores, sin embargo, su influencia real en la conducción del Estado se desvanecía. Las competencias financieras, militares y diplomáticas, otrora debatidas en su interior, pasaron a depender directamente del príncipe y de sus funcionarios. El templo de Saturno, corazón de la tesorería republicana, quedó bajo control imperial. Las embajadas, que en otro tiempo habían sido responsabilidad senatorial, ahora respondían a las órdenes de un solo hombre. La asamblea permanecía, pero ya como eco de una grandeza pasada, prisionera de sus muros de mármol y de los símbolos de un poder que había dejado de ser suyo. Aún en su decadencia, la permanencia del Senado ofrecía a Roma una ilusión de continuidad. La voz de los antepasados no se había extinguido, sino que susurraba en cada sesión, recordando la herencia republicana. Aunque sometido, el Consejo sobrevivió durante siglos de imperio, adaptándose a las transformaciones de un mundo que lo había superado. Su presencia en la historia no radicó en el poder efectivo de su última etapa, sino en la memoria acumulada de una institución que, durante 500 años, había marcado el pulso de la política romana. El eco de aquel cuerpo colegiado perduró como testimonio de que incluso en la transición hacia un poder absoluto, la República había dejado una huella imborrable en el arte de gobernar.